El Dios de la tienda y el camino, el Dios que en el libro del Éxodo libera al pueblo oprimido y lo lleva a la tierra de provisión, el Dios que acompaña la jornada, que se vuelve protector a lo largo de los peligros que acechan en el sendero, el Dios que no abandona en el desierto, que por el contrario conduce hacia la provisión. Es el mismo Dios que en el Evangelio de Juan descubrimos como encarnándose y estableciendo su tienda en medio de nosotros. Ese es el Dios que desde siempre ha servido de inspiración a los misioneros y misioneras de Scalabrini para volverse compañeros de camino de aquellos que en el deambular por el mundo en busca de una vida mejor, de pronto se descubren solos, abandonados, rechazados. El Dios que apunta hacia una vida de plenitud, el Dios que anima la caminada con la inspiración de un reino donde todos seremos iguales, donde nadie estará fuera, porque en el corazón del Padre caben todos. ¿Caben todos? Ese es el Dios que de pronto Scalabrini nos ofrece, no únicamente a los misioneros, sino a la Iglesia como inspiración en nuestro servicio de atención a la gente en camino. Nosotros, los misioneros de San Carlos, consagramos nuestra vida al servicio de los migrantes, refugiados, marineros, desplazados, aquellos desenraizados que son lanzados a la aventura y a los peligros del camino mientras anhelan vida y vida en abundancia. Es por eso que al recapitular nuestra historia como misioneros para los migrantes, queremos ahora consolidar nuestra espiritualidad como un modelo e inspiración para muchos otros laicos, voluntarios, gente de fe y buena voluntad que quiera animarse a tender una mano y abrir el corazón a quienes en el mundo deambulan buscando una mejor vida. La espiritualidad scalabriniana puede ser mejor resumida en aquella expresión que nuestro fundador y padre, San Juan Bautista Scalabrini, nos dejaba como legado: llevar donde haya migrantes el consuelo de la fe y la sonrisa de su tierra. Ir a evangelizar con entusiasmo a los hijos de la miseria, a los hijos del trabajo, a aquellos sobre cuyos hombros se sostiene la estructura de un mundo que tiende a ignorarlos, y recordarles con nuestra presencia y nuestra atención que ellos también son hijos de Dios, que ellos también ocupan un lugar importantísimo en este proyecto de salvación en el cual todos caben. Al prepararnos para este simposio sobre espiritualidad scalabriniana, entonces, rescatamos las mejores notas de nuestra espiritualidad para presentarlas a aquellos que nos conocen y también a los que quieren conocernos como una fuente de inspiración. Servimos a los migrantes volviéndonos compañeros en el camino, como Dios se ha vuelto desde siempre compañero de una comunidad que en rumbo a la patria celestial deambula con la convicción de que Dios nos espera y en su corazón cabremos todos.